por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, la vida pública, capítulo 23, enfrentando la muerte. Luego de descender del monte Tabor y haber curado al lunático, Jesús se movía por la Galilea, pero procurando que nadie lo viese. Quería el Señor que lo dejaran solo con sus discípulos para instruirlo. Sabía que le quedaba poco tiempo y por eso deseaba dejar bien asentada sobre bases sólidas la iglesia que había venido a fundar. Por eso le decía a los 12: grabad en vuestros corazones estas palabras: el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, y lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos, dice con ingenuidad el evangelista, no entendían este lenguaje y además no se atrevían a preguntarle, por temor a la respuesta que podían oír. Y por eso Jesús se entristeció muchísimo. Estaba próxima la fiesta de los tabernáculos, en griego llamada escenopegia, que significa de armar tiendas o carpas. Era llamada así porque los judíos hacían carpas de campaña con hojas y ramajes, bajo los cuales vivían los 7 días que duraba las fiestas. Era un recuerdo de cómo habían acampado en el desierto cuando venían a la tierra prometida, y era la acción de gracias también de la cosecha, pues se celebraba en octubre, cuando la hermosura del paisaje otoñal y la temperatura agradable convidan a pernoctar bajo el cielo estrellado. Jesús está en Galilea con los apóstoles. Sus parientes le dijeron: sal de aquí y vete a la Judea, para que vean las obras que haces, manifiéstate al mundo. Era la voz de la sangre, lenguaje harto parecido con el que había usado Lucifer en sus tentaciones del desierto. Pretendían aprovecharse de la fama de Jesús por la gloria de sus obras. Por eso añade tristemente San Juan que estos parientes suyos no creían en él. Veían los milagros que hacía, veían cuánto lo amaba a las gentes, pero no querían admitir que el reino anunciado por Jesús había de ser un reino espiritual, cuyo rey moriría pronto en una cruz. Por eso Jesús les responde: aún no ha llegado mi hora. Vuestra hora siempre está preparada. A vosotros no puede aborreceros el mundo. A mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Y les dijo que fuesen ellos a la fiesta, que él por ahora no iba. Su intención era ir un poco más tarde y presentarse sin el ruido que sus parientes pretendían. Marcharon esto y llegaron para Jesús los días de su asunción, los días en que había de morir y resucitar. La palabra ascensión está tomada de la vocablo subida, porque Jerusalén se hallaba en un monte, por eso se decía subir a Jerusalén. Y por eso en la parábola del buen samaritano se dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jesús tiene que subir a Jerusalén porque la ciudad santa va a ser el escenario de la gran tragedia. Estamos en otoño. La próxima primavera todo estará consumado. Durante los 6 meses que faltan, ya no volverá Jesús a las ciudades de su amada Galilea, cuyos niños lo vieron pasear por las calles y cuyos enfermos experimentaron su bondad y su poder. Y cuando se estaban por llegar los días de subir a Jerusalén, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice San Juan con un enérgico hebraísmo, como si dijera: Jesús tomó valor, respiró hondo para subir a Jerusalén. Y envió delante de sí mensajeros. Ellos fueron y entraron en una ciudad de samaritanos para prepararle posada.
y no lo recibieron por cuanto tenía deseos de ir a Jerusalén. Recuerden que los samaritanos tienen cierto odio a los judíos. Y cuando Santiago y Juan se enteraron de esto, sus discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que descienda fuego del cielo y los arrase? Mas él, volviéndose hacia ellos, los riñó amablemente, diciendo: No sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús designó también otros 72 discípulos, y los envió de dos en dos a cada ciudad y lugar a donde él había de venir, y les decía: La mies ciertamente es mucha, y los trabajadores pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Id, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y les dio consejos parecidos a los de la primera misión, y terminó con palabras gravísimas. Quien a vosotros oye, a mí me oye, y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que a mí me desprecia, desprecia a aquel que me envió. Jesús está por decir su último adiós a Galilea. Dolor digno de eterno llanto, el dolor de haber despreciado a Jesús. Y él ve que las ciudades del lago, del norte, del rojo del semáforo, las más favorecidas con sus gracias, enseñanzas y milagros, no han correspondido con la fidelidad que de ellas tenía derecho a esperar. Ya cuando en Cafarnaún prometió que había de dar su cuerpo como pan y su sangre como bebida, gran número de los oyentes y discípulos se apartaron de él, escandalizados, diciendo que aquello era duro de creer. Según los presentes apóstrofes, la deserción se extendió a otras 2 ciudades de Galilea, Corosaín y Betsaida. Se volvió pues Jesús y les dirigió un adiós terrible, porque no habían hecho penitencia. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los prodigios que en vosotras se han hecho, Tiro y Sidón, ciudades paganas, ya hace mucho tiempo se hubieran sentado a hacer penitencia en ceniza y cilicio. En cambio, yo os aseguro que en el día del juicio se tendrá más suavidad con Tiro y con Sidón que con vosotras. Eran ciudades famosas por ser pecadoras. Ciudades de la costa, los puertos, como siempre, han sido lugares de perdición. Y tú, Cafarnaún, prosiguió nuestro Señor, ¿acaso piensas levantarte hasta los cielos con tu orgullo? Hasta el infierno sí que vas a ser hundida, porque si en Sodoma, la ciudad de los pecados de homosexualidad, si en Sodoma se hubiesen hecho los prodigios que en ti, de seguro que todavía estaría en pie. En cambio, yo os aseguro que en el día del juicio se tendrá menos rigor con Sodoma que contigo. La caída de estas 3 ciudades hace presentir el supremo desenlace que estallará en Jerusalén dentro de algunos meses. Si Galilea no lo recibió, ¿qué será de Jerusalén, que ha sido hostil a él desde el principio? Pero no todo su trabajo está frustrado. Solo de 4 ciudades dice el Evangelio que rechazaron la buena nueva: Nazaret, Corosaín, Cafarnaúm y Betsaida. Entre las personas incrédulas solo se cuentan algunos parientes de Jesús, los nazarenos, los cafarnaítas y los enemigos de siempre, fariseos y escribas. No todo está perdido. Una siembra abundante deja el Señor en Galilea y más tarde germinará en espigas doradas. Él mismo reunirá a sus discípulos en Galilea después de la resurrección como en lugar seguro. Y los hechos de los apóstoles nos dirán que la iglesia gozaba de paz por toda la Galilea y procedía adelante en el temor de Dios
y recibía los consuelos del Espíritu Santo. Partieron entonces los 72 discípulos y anunciaron el Evangelio y la llegada de Jesús por los pueblos de Judea, el verde del semáforo. Recuerden, rojo Galilea, amarillo Samaria, por donde está atravesando el Salvador, y el verde la Judea, a donde envía a los 72 discípulos a ir preparándole el camino. Estos 72 discípulos iniciaron un intenso movimiento religioso en los poblados que rodeaban Jerusalén, como si tratara de conquistar la ciudad santa. Al verse investidos con divinos poderes, al ver fluir de sus manos el poder de Dios convertido en milagros, han sentido una alegría demasiado humana quizás. Cuando regresan a su maestro, le dicen gozosos: «Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre». Jesús, bondadoso siempre, toma parte en el júbilo de sus discípulos y se lo devuelve purificado. Yo mismo veía a Satanás que caía del cielo como un relámpago, como si les dijese: en tanto que vosotros expulsabais a los inferiores, veía yo disminuir el poder de su jefe y lo veía caer como un relámpago. Y enseguida les descubre cuál es la verdadera razón de su gozo. Mirad, os he dado la potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder al enemigo, y nada os perjudicará. Sin embargo, no os gocéis de esto, de que los espíritus se someten a vosotros, sino gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Reflexión muy profunda, pues Judas mismo ha expulsado muchísimas veces los demonios y sin embargo tiene un lugar calentito en el infierno. Mucho más importante, pues, es preocuparse de la santidad, de la práctica de la caridad, de la fidelidad al Maestro, que no de gozar en aquellos dones que puede tener incluso un alma en pecado, como son don de lenguas, don de interpretación de la Escritura, carismas, milagros, exorcismos, etc. Al decir esto, Jesús, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, se estremeció de gozo en el Espíritu Santo. Es el único movimiento de alegría de que se haya hecho mención en la vida de Jesús, y el Evangelio advierte cuidadosamente su admirable causa, el gozo de haber salvado a las almas. Arrojar al espíritu del demonio al infierno. ¿Quién ejecutará esa gran obra? Gente pobre, desconocida, oscura, gente del pueblo, lo último de la humanidad. Jesús se estremece de alegría, adora a su Padre. Las cosas están bien. Dios ocupará su lugar y el hombre el suyo. El estilo del evangelista se eleva para pintar con trazos admirables estas expansiones del corazón de Jesucristo. En aquella misma hora, Jesús se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y exclamó: «Yo te bendigo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los ojos de los prudentes y de los sabios, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido tú». Después de este fervor de adoración y de acción de gracias, el pensamiento de Jesús se detiene en la contemplación de la causa de tal triunfo. No es más que una: el poder de su Padre y la misión que de él ha recibido. Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie sabe qué es el Hijo sino el Padre, y qué es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelárselo. Y volviendo a las alturas de su generación eterna, baja al pensamiento de aquellos pequeños que han tenido su revelación y van a tomar parte activa en esta obra inefable que Él viene a cumplir, de salvación de las almas. Se vuelve a ellos y les dice: «Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis,
porque os digo que muchos profetas y reyes han deseado ver lo que veis vosotros y no lo han visto, y oír lo que vosotros oís y no lo han oído. Y recordando Jesús que muchos esquivaban su doctrina como si fuese difícil, lleno de infinita amabilidad y ternura para con los que estaban presentes y para todos los que íbamos a ser sus discípulos, pronunció estas deliciosas palabras: Venid a mí todos los que estáis cargados y estáis sufriendo, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended mi doctrina, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Venid a mí todos, yo os aliviaré. Ese es el amigo poderoso, el amigo perfecto, el gran amigo. Hace 2 siglos pasó por el mundo un hombre que lo amaba y terminó por escribir melancólicamente en sus libros: la mayor pobreza del hombre consiste en poder tan poco en favor de los que ama. Jesús no tiene esa triste pobreza. Él no tiene impotencia para ayudar a los que ama. Se presenta en el mundo con un corazón lleno de amor y con la plena seguridad de curar, consolar, salvar y hacer felices a todos los que ama. Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas. Dichoso el corazón que puede proferir tales palabras. No se atreve uno a decírselas a su padre, a su amigo, a sus hijos. Yo os aliviaré, si no sé con qué. Y Jesús las dice y las puede decir a todos los hombres. Qué suave es tu espíritu, Señor. Qué admirable multitud de dulzuras has escondido para aquellos que te temen, Señor.